Ya jóvenes. Entonces entramos al capítulo 2, la naturaleza de los terremotos. Introducción, dice. Si tienen preguntas, pregunten nomás con confianza. Un terremoto es un espasmo de sacudidas del suelo causado por una liberación repentina de energía en la litosfera terrestre, es decir, la corteza más parte del manto superior, ¿no? Entonces, ustedes deben de saber ya, pues, por algún curso, ¿no? De que la Tierra está formada, pues, ¿no? Tiene sus partes. Tiene un núcleo interno, que es líquido, luego un núcleo externo, y a ese núcleo le rodea el manto, ¿no? Y después del manto viene la corteza terrestre. En la última capita del manto hay lo que se conoce la litosfera. La corteza terrestre y la litosfera, o sea, la corteza está, nosotros estamos en la corteza terrestre, pues, ¿no? Debajo de la corteza terrestre está la litosfera, pero prácticamente todo eso se puede considerar la litosfera. ¿Por qué? Porque es la zona rocosa, ¿ya? O sea, es roca. Lito es de roca, justamente viene eso, ¿no? Litosfera sería, literalmente sería esfera de roca, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? La litosfera. Entonces, la parte es rocosa y es la parte más fría de la Tierra también, ¿entiendes? Entonces, como una roca, es como un cuerpo rígido, ¿no? No se, vamos a decir, es casi indeformable, es una suposición. Imagínense como un cuerpo líquido, ¿no? Algo sólido, pues eso es la litosfera, ¿no? Entonces es el manto superior, una partecita se llama litosfera, porque después el manto tiene el manto inferior, etcétera, etcétera, ¿no? Se subdivide también el manto. Entonces, esta energía, dice, surge principalmente de las tensiones acumuladas durante los procesos tectónicos, que consisten en la interacción entre la corteza terrestre y el interior de la Tierra, ¿no? En algunas partes del mundo los terremotos están asociados a la actividad volcánica. Por ejemplo, en Guatemala estos terremotos se producen en enjambres, ¿no? Con una duración media de 3 a 4 meses. Y los mayores tienen una magnitud normalmente inferior a 6.5. Estos eventos son de poca profundidad y causan daños considerables en un radio de unos 30 kilómetros desde el epicentro. Miren, a pesar de que los sismos provocados por los volcanes son de magnitud regular o pequeña, ¿no? Sin embargo, como son de profundidad, son de poca profundidad, o sea, su distancia es pequeña, pues, ¿no? Causan daños considerables en un radio de unos 30 kilómetros. Imagínense que tengamos un sismo cerca, ¿no? Acuchimay creo que ha sido un sismo, o digo un volcán, ¿no? Entonces, si se activara ese volcán, todo Ayacucho podría colapsar, ¿no? Porque miren, a pesar de que los sismos son de magnitud pequeña, sin embargo, como estaríamos tan cerca y la profundidad no es tan fuerte también, habrían daños considerables. Hasta unos 30 kilómetros desde el epicentro. Ya les he dicho, ¿no? El hipocentro se supone que es el foco donde empieza el sismo, y su proyección a la superficie, su proyección perpendicular, o sea, en la dirección del radio de la Tierra, vamos a decir, lo que llega a la superficie, eso es el epicentro. La actividad humana también modifica a veces las tensiones de la corteza terrestre, lo suficiente como para desencadenar terremotos pequeños o incluso moderados, como los enjambres de temblores menores derivados de la explotación minera, ¿no? En las Midlands de Inglaterra. En Inglaterra ya habíamos comentado, y lo podemos ver ahora de vuelta en el mapa, lo vamos a ver, prácticamente es un lugar donde no hay sismos, ¿no? Porque la placa tectónica no pasa por Inglaterra, está en el mar, ¿no?
Pero a pesar de eso, ha habido temblores, ¿no? En enjambres, o sea, quiere decir en grupos, ¿no? Pequeños por esto, por la explotación minera. O sea, la actividad humana también puede incidir en la aparición de sismos, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, ¿por qué hay sismos en Iquitos en nuestro caso? Probablemente se deba a la explotación petrolífera, ¿no? Si ustedes ven eso, o sea, si estudian eso, van a ver de que las explotaciones petrolíferas también producen sismos, porque cambian toda la estructura, ¿no? Sacan petróleo, dejan un vacío, no dejan vacío porque los reemplazan, ¿no? Inyectan agua por un lado y ¡fum!, sacan petróleo por el otro, más o menos así es la explotación petrolífera. Y eso también genera, por si acaso, sismos. O los sucesos a veces mayores inducidos por el embalse de grandes cantidades de agua detrás de las presas, o sea, presas grandes también pueden ocasionar temblores, ¿entiendes? Porque de hecho va a cambiar la tensión, o sea, que le pongas a un recipiente, ¿no? Que normalmente era vacío, ya les he dicho que debajo del suelo es roca, ¿no? Y eso se considera como un recipiente. Para hacer las presas justamente le llaman vaso a eso, ¿no? Y lo que hacen es simplemente utilizar el vaso y le ponemos una cortina, ¿no? La ingeniería es esa cortinita, ¿no? Porque el otro es de la naturaleza, el vaso es natural. Entonces, cuando en ese vaso colocamos una cantidad de agua, ustedes saben que eso va a hacer presión, ¿no? Y las rocas van a cambiar y probablemente eso pueda generar sismos. Y eso está estudiado, por si acaso, ¿no? Como dice, grandes cantidades de agua detrás de las presas, como los terremotos asociados a la construcción de la presa Coina. O sea, acá se han dado cuenta de que las presas pueden producir justamente temblores, ¿no? En la India Central en 1967. Ahí está Chopra y Chakrabarty, lo han estudiado en el 73. Aunque las disposiciones de diseño de este libro, dice, se aplican a todos los terremotos, independientemente de su origen, cualquier discusión sobre los terremotos en sí se limita generalmente a los eventos derivados de la causa principal de la sismicidad, es decir, la actividad tectónica, ¿no? Nos está diciendo simplemente de que no importa el origen de los sismos, pero básicamente la causa principal de los sismos es la actividad de las placas tectónicas, o sea, el movimiento de las placas, ¿no? De esa litósfera que hablamos. Esa litósfera vamos a ver ahorita de que está formado por placas, ¿no? O sea, no es solo un bloque, son un montón de bloques. Dado que la mayoría de los terremotos se producen por la acumulación de tensiones debida a la deformación de la corteza terrestre, la comprensión de la sismicidad depende en gran medida de aspectos de la geología, que es la ciencia de la corteza terrestre, y también requiere conocimientos de la física de la Tierra en su conjunto, es decir, de la geofísica. El aspecto particular de la geología que arroja más luz sobre el origen de los terremotos es la tectónica, que se refiere a la estructura y las deformaciones de la corteza, ¿no? Y a los procesos que la acompañan. El aspecto relevante de la tectónica se denomina ahora a menudo sismotectónica. La geología nos indica el nivel general de riesgo sísmico subyacente que puede diferir de la evidencia disponible de la sismicidad histórica, especialmente en las zonas que experimentan periodos de inactividad actuales, ¿no? O sea, la geología nos puede servir para decirnos, ¿no?, cuál es el nivel general de riesgo sísmico. Sin embargo, esto puede diferir, dice, de la evidencia disponible de la sismicidad histórica. Ya les he dicho, hay institutos en cada país que llevan registros sísmicos, pero puede darse el caso de que no pasen sismos pues durante mucho tiempo, ¿no? ¿Entienden? Y podríamos pensar falsamente de que no va a pasar sismos, ¿entienden? Entonces, la geología nos puede decir que sí, puede que haya sismos. A eso es lo que se dice. ¿Qué más? Ya la habíamos comentado en la primera clase también, de que como cualquier otro material, las rocas que están sometidas a esfuerzos, ¿no?, se van deformando, pues se van deformando. Todo material sometido a esfuerzos se deforma. Esa deformación es una forma de acumulación de energía, o sea, la energía que hace esas fuerzas, ¿no?, al deformar la fuerza por esa distancia que es la deformación, produce un trabajo.
Ese trabajo normalmente se acumula en el cuerpo, ¿entiendes? Pero llega un momento de que ese trabajo es tan grande y produce tensiones muy fuertes en el material. Entonces llega un momento, porque todos los materiales tienen una resistencia, ¿no? Una resistencia a la compresión, a la tracción o al corte. Llega un momento que ese material ya no puede soportar, porque las resistencias son finitas, o sea, tienen un número exacto, o sea, no es al infinito. Entonces, ¡prum!, se quiebra. En ese momento en que la roca se quiebra, sucede pues el sismo, ¿no? Ahí hay una liberación, toda esa energía que han estado acumulando, deformándose, ¿no? Es como si agarren una liga ustedes lo pueden tensar. Ese trabajo que ustedes están haciendo deforma la liga, lo engrandece, ¿no? Pero de un momento se sigue, se rompe y ¡pum!, va a comenzar a vibrar, pues, ¿no?, la liga, más o menos así. En ese momento del rompimiento, ahí se da el fenómeno. Vibra como vibra esto, miren, vibra la roca. Ese es el evento sísmico. Entonces la física de los sismos es sencilla, como están viendo, o sea, no es tan complicada, ¿no? Esa es la forma. Sismotectónica global. Entonces, ya hemos dicho que el origen es una teoría, el origen principal de los sismos es justamente el movimiento de las placas. Los físicos, ya les había dicho también en la primera clase, los físicos ahora creen de que los sismos ocurren por la interacción de las fuerzas nucleares débiles, o sea, la interacción de electrones a ese nivel, ¿no? Pero eso también es otra teoría, pero por si acaso ya les digo, ¿no? Eso es lo último que dicen los físicos, de que ahí hay interacciones de las fuerzas nucleares débiles y son las que ocasionan los sismos. Eso también es una teoría. Esta es la más aceptada hasta ahora, ¿no?, por la ingeniería. Pero los físicos también están avanzando por su lado, por si acaso. Sismotectónica global. A escala global, el patrón de sismicidad actual del mundo se ilustra en términos generales mediante los eventos sísmicos representados en la figura 2.1. O sea, ¿qué es lo que hacen los geofísicos o los sismólogos? Agarran un mapa y van ubicando, por lo menos los sismos en sus epicentros, o sea, por fuera, por la superficie, pan, acá, ¿no? Y cuanto mayor los puntitos, más grandes los puntitos, se supone que son de magnitud más fuerte, ¿no? ¿Entiende? Ahí está. Donde ustedes vean los puntitos, eso significa sismos, ¿no? Acá les decía, a ver dónde está. Aquí está. Esto es África. Hola Armando, dime. Hola, Adolfo, ¿no te estoy interrumpiendo? ¿Que estás trabajando? Algo así? Sí me estás interrumpiendo, estoy en clases. Ya, entonces, solamente para decirte que la hermana de Victoria que vive ahí junto contigo, ¿no es cierto? Sí, sí. Famosito, yo no sé si ella me bloqueó el WhatsApp y cambió el teléfono, no lo sé. Pero avísale que estoy organizando el sorteo que me imagino que tú sabes, Claro. porque está en el grupo y dile que quiere que me escriba para hacerle ingresar en el grupo y pueda ir a participar. Ya, perfecto. Yo le digo en la noche, le digo a Armando, no te preocupes. No te olvidas, ¿no? No, no, no. Ya, chévere. Gracias, Ya, Adolfo. ya. Hablamos. Chao, chao. Chao. Entonces, una forma de representar el peligro sísmico es a través de esto, ¿no? Históricamente, cuando suceden los sismos, poner, ¿no?, estos puntitos en los epicentros, ¿dónde se han sucedido? Hay una zona, esta zona que ustedes ven, es una zona de alta intensidad sísmica, ¿no? O sea, los sismos son frecuentes y también son más intensos que otros, ¿entienden? O más fuertes. En este caso son las magnitudes, serían de mayor magnitud, ¿no? Hay otras, como ven por acá, acá debe estar Inglaterra por este lado, sí, América, a ver, no sé.
África, por acá debe estar, ¿no? Y no le afecta, ¿no? Porque está dentro del mar, o sea, hay actividad sísmica en en las placas oceánicas, ¿no? Otras que están cerca a los continentes, o sea, esas serían las placas continentales, ¿no? Y las otras las oceánicas. Muy bien. Entonces es una forma de representar esa actividad sísmica, ¿no? A través de este registro, pues, de este registro gráfico. Muy bien. Entonces, como hicieron ese mapa, ¿no? Se dieron con el detalle, dice de que la mayoría de estos fenómenos siguen cinturones claramente definidos, ¿no? Que forman un mapa de los límites de los segmentos de la corteza terrestre, conocidos como placas tectónicas. Entonces, esto se puede comprobar comparando la figura 2.1 con la figura 2.2, ¿no? Que es un mapa mundial de las principales placas tectónicas extraído del muy comprensible libro sobre la teoría de la deriva continental de Stevens, 1980. O sea, si comparamos esto es evidente, porque esto es lo que se ve, lo que se traza, es la realidad, ¿no? Y entonces surge una teoría, justamente la teoría de las placas tectónicas o de la deriva continental, y si comparamos ambas placas, vamos a ver, o ambas figuras, ¿no? Vamos a ver esto, de que justamente, si se dan cuenta, por ejemplo acá, ¿no? Es el límite de todos estos sismos, miren. ¿No? Aquí hay otra, esta es la placa de Nazca, si se dan cuenta, lo pueden comparar con esto. Aquí está la placa de Nazca. Entonces, lo primero son los datos, ¿no? Son datos reales de los sismos. Los sismólogos han ubicado esos puntitos, han medido la magnitud, ¿no? La magnitud habíamos adelantado de que es una cantidad objetiva, representa la cantidad de energía liberada en un sismo, pero a partir de ahí sacan la teoría de estas placas, ¿no? De estas placas continentales. Estas placas tectónicas, la teoría dice de que son justamente pedazos de la litosfera, ¿no? O sea, esta placa del Pacífico, la placa de Nazca, la placa americana, ¿no? La placa euroasiática, la placa indo-australiana, ¿no? La placa africana, son como bloques rígidos ahí, ¿no? Bloques rígidos. Y entonces interactúan, o bien chocan, ¿no? O bien se separan, ¿no? O bien se deslizan unos contra otros, ¿entienden? ¿Por qué sucede eso? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Según según esta teoría, pues, ¿no? La teoría de la deriva continental, la corteza terrestre está compuesta por al menos 15 placas de litósfera, prácticamente sin distorsión, o sea, como cuerpo rígido, como un sólido. La litósfera, dice, se desplaza de forma diferenciada sobre la astenosfera, más débil, que comienza en la capa de baja velocidad del manto superior, a una profundidad de unos 50 kilómetros. Los límites de las placas son de 4 tipos principales. Miren, debajo de la litósfera hay una capita que se llama la astenosfera. Esa capa astenosfera que está a unos 50 kilómetros, ¿no? Debajo de la corteza, es una capa más o menos debido a las altas temperaturas que hay. Abajo, a ese nivel, las temperaturas están por encima de los 500 grados centígrados. Y debido a esas temperaturas y a las altas presiones, hay un movimiento de convección. Ese movimiento de convección es más o menos así, para graficarles, más o menos así.
corteza terrestre, ¿no? El océano, la litosfera, una capa, sí, esto es casi plano, ¿no? Imagínense que es turbo, ¿no? Esto sería la litosfera. Debajo de esa capa, esto es el manto, todo esto es el manto, ¿verdad? Pero esta capita se llama litosfera, la corteza terrestre, ¿no? Debajo hay otra capa que pertenece al manto, que es la, ¿cómo se llama? Astenosfera. Si quieren le ponen tilde o no, es lo mismo. La astenosfera. Esta astenosfera es más o menos fluido, o sea, es una capa fluida, líquida. Entonces, acá las temperaturas son mayores pues, que acá, ¿no? Las temperaturas acá, cuanto más profundo, mayor temperatura. Y lo que pasa es que suceden fenómenos de convección, o sea, como los gases, el aire caliente tiene menor densidad y asciende, ¿no? Se enfría, tiene mayor densidad y baja. ¿Sí? Ese fenómeno. Yo soy experto en energía solar, así que no pasa este fenómeno. ¿Sí? Haces, y así es acá también hace lo mismo. Entonces, esta astenosfera, este movimiento convectivo, se llama convectivo porque es una forma de transmitir calor. Acá la temperatura es mayor, acá es menor, acá la densidad se hace menor, asciende, se enfría, la densidad aumenta, baja. Entonces, estos movimientos, esto sería así, esto sería mejor así. ¿Sí? Y esta pared es al revés. ¿Sí? Esto a su vez, como ya estamos viendo que en la litosfera está formado por placas, o sea, está roto, vamos a decir, o no tan roto, pero está pues más o menos así, como fisurado o roto, como. Esto hace, este movimiento convectivo hace mover, o sea, lo jala como esto, ¿no? Como por arrastre, pues, ¿no? Lo lleva, entonces las placas tectónicas se mueven. Entonces, ese movimiento puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser divergente, también puede ser convergente o también puede ser así, ¿entienden? Tienen que imaginarse de que la Tierra es una esfera, ¿no? No es como un cortecito que estamos viendo, es una esfera prácticamente, ¿no? Para el análisis. Entonces ahí se van a dar esos tipos de movimientos. Entonces, ese movimiento convectivo de la estanosfera hace mover a la litosfera. Y esos movimientos hacen justamente que haya el movimiento sísmico, ¿no? Los límites de las placas, dice, son de 4 tipos principales. Zonas divergentes, donde se añade nuevo material de las placas desde el interior de la Tierra. No sé, creo que sí está acá eso. O creo que no. No hay una figurita. Entonces, en las zonas divergentes, las placas se están separando, básicamente, ¿no? Dos placas se van separando y el material que está abajo de la estanosfera, que está en estado fluido o estado plástico, asciende, ¿entiendes? O sea, se va agregando material. Y esas son las cordilleras, los volcanes que aparecen en los fondos marinos, etcétera, etcétera, ¿no? Zonas de subducción, donde las placas convergen y la que está por debajo se consume. Por ejemplo, en nuestro caso, para nuestra realidad, las placas que son oceánicas son placas de mayor densidad, o sea, su densidad específica es mayor que las placas continentales, que están por encima, pues, ¿no? Entonces, lo que pasa con estas placas, este movimiento es de subducción, o sea, una placa penetra en la estanosfera, ¿entiendes? Penetra en el manto
A eso se le llama placas de subducción. Toda esta zonita de acá que ven es zona de subducción, ¿no? Zona de subducción, y acá también nos muestra en este mapa la dirección del movimiento de las placas, ¿no? Por ejemplo, acá se está yendo para allá, esta placa se está viniendo para acá, etcétera, etcétera. Lo cierto es que para nuestro caso la placa de Nazca está subduciéndose, o sea, se está yéndose para abajo, ¿no? Para la estanosfera. Entonces pasa como esto, esta es la placa de subducción. Esta zona, la placa oceánica, se mete, ¿no?, por debajo. Esta es la litosfera, o sea, todo esto es roca, pero se va metiendo en la estanosfera, que es más o menos fluido. Esta es una placa continental, sería para nuestro caso la placa americana, y esto es la placa de Nazca, pues, ¿no?, que se está metiendo para adentro. Muy bien. Esas son las zonas de subducción. Las zonas de colisión, dice, antiguas zonas de subducción en las que los continentes que cabalgan sobre las placas colisionan. O sea, puede darse el caso frontal, ¿no? ¿Entiendes? Y otra, las fallas de transformación, en la que dos placas simplemente se deslizan uno junto a la otra, sin añadir ni destruir material de la placa, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, acá, y es famoso, ¿no?, bien conocido. Ustedes habrán escuchado de repente de la falla de San Andrés, que pasa por California, ¿no? En algunas películas, en Superman, por ejemplo, está eso, ¿no? Hay una falla, entonces esta placa del Pacífico, ven, con respecto a la placa americana, es como si se deslizara, ¿no? Ahí no hay ni destrucción de material, ¿no?, ni agregan ni crean material. Crean en el sentido de que el magma se transforma, pues, en corteza, ¿no?, en litosfera, o a la inversa, ¿no? Acá, por ejemplo, en la subducción, esta litosfera de esa placa oceánica se mete para la estanosfera, y una parte, por ejemplo, de la litosfera se convierte en volcanes, ¿no? Esta litosfera, al sumergirse, póngase a 100 kilómetros, está en kilómetros, ¿no?, a estas altas temperaturas, a estas altas presiones, estas rocas se convierte en magma, y eso hace, pues, que aparezcan los volcanes, ¿no? Y pueden ser a esta distancia, a mayores distancias, ¿no? O incluso parte de la litosfera puede sumergirse hasta unos 600 kilómetros. Básicamente esto es teoría, pero ¿por qué podemos afirmar eso, no? Porque como vamos a ver acá, hay un montón de sismos, y eso sí es dato, eso sí lo podemos ver, ¿no? Casi toda la actividad sísmica y volcánica y de construcción de montañas, ¿no?, que marca las zonas activas de la corteza terrestre, sigue de cerca los límites de las placas y está relacionado con los movimientos entre ellas. Los límites divergentes se encuentran en las dorsales del fondo marino oceánico, afectando a islas dispersas, islas de origen volcánico, como Islandia y Tristán de Cunha, que se encuentran en estas dorsales. Como estas zonas implican niveles de tensión más bajos, generan terremotos algo menores que los otros tipos de límites de placas. O sea, los movimientos sísmicos de placas divergentes generan sismos menores, ¿no? Como puede verse en la figura 2.2, las zonas de subducción se dan en varias regiones muy pobladas, especialmente en Japón y en la parte occidental de América Central y del Sur, ¿no? Como ya hemos visto, esta zona es de subducción, o sea, hay placas oceánicas que se están metiendo debajo, pues, de las placas continentales. Todo esto, miren, toda esta zona es de subducción, toda esta zona, ¿no? Acá también. Esas zonas son de subducción, y como ven, aquí está Santiago, Lima, Quito, México, ¿no?, California, en este lado estará Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Son zonas muy pobladas y por tanto de contra peligrosas, ¿no? Muy bien, la figura 2.3 dice, muestra la sección transversal de la estructura probable de la zona de subducción formada por el empuje de la placa del Pacífico por debajo de la placa indo-australiana bajo la isla del norte, en Nueva Zelanda. La sección transversal sísmica correspondiente a la figura 2.3 se encuentra en la figura
2.4, y da los terremotos localizados bajo la región sombreada del mapa clave, durante un periodo de tiempo en el que no se produjeron eventos de menos de 40 kilómetros. O sea, esto es teoría, ¿no? Esta es la teoría de las placas, y esto son los datos. O sea, lo que nosotros vemos es esto, ¿no? Esto sí es, vamos a decir, lo que observamos como fenómeno, ¿no? Esto sí podemos medir. Acá han sucedido sismos, esos puntitos significan sismos, se han dado, dice, debajo de unos 40 kilómetros. O sea, esta información es de sismos que se han dado por debajo de los 40 kilómetros, no tienen otra información. Muy bien, ahí están, ¿no? Están los puntitos a las profundidades, más o menos 100 kilómetros, hasta 200 kilómetros, y ya han encontrado sismos, o sea, pero no, unos cuantos sismos que se han producido a 600 kilómetros, ¿no?, de profundidad de la Tierra. Entonces, ellos han concluido eso, pues lo que les decía, ¿no?, de que una parte de la placa, en este caso de la placa del Pacífico, se hunde, genera volcanes, genera sismos, y esos sismos sí son datos, se han generado en esta zona, pero también han visto de que ha habido sismos a profundidades a 600 kilómetros, porque eso sí se ha registrado. Entonces, la teoría dice de que una parte de esta litosfera se ha ido, pues, ¿no?, se ha sumergido, se ha roto y se ha sumergido en la estanosfera o en el manto, ¿no?, en el manto fluido, y por eso cuando aquí hay cambios, eso genera sismos, ¿entienden? De hecho va a haber cambios, ¿no? Muy bien. Y la pregunta es, para ustedes, ¿cómo sabemos la ubicación de los sismos? ¿Cómo creen ustedes de que ubicamos estos sismos? O sea, ¿cómo podemos decir de que exactamente acá se está dando, hay un sismo, ¿no?, y de tal magnitud? ¿Cómo ubican? ¿O cómo hacen, a ver, con los GPS para ubicarnos en un puntito? Para ubicarnos acá, por ejemplo, yo en qué coordenadas estoy, ¿cómo sé si tengo un GPS? Básicamente es lo mismo, la misma lógica. Normalmente, para ubicar un sismo, previamente hemos colocado sismógrafos, pues, ¿no?, por lo menos en 3 lugares distintos, ¿no?, en 3 lugares distintos. Entonces, las ondas sísmicas tienen una velocidad, ¿no?, viajan a cierta velocidad. Eso se conoce por geofísica, por física, ¿entiende? Entonces, calculando el tiempo de los viajes, podemos calcular las distancias desde el foco, desde donde se origina el sismo, a tres sismógrafos, ¿no? Podemos detectar eso. Teniendo esas tres distancias, nosotros podemos trazar 3 círculos, pues, ¿no?, con centro en los sismógrafos, y eso nos va a dar la ubicación precisa del epicentro, ¿no?, de dónde ha nacido el sismo. Iguales para el GPS, ¿eh? Si ustedes quieren, nosotros podemos ubicarnos, porque arriba hay satélites geoestacionarios, o sea, si la Tierra se mueve, el satélite que está acá también se mueve con la Tierra, o sea, está ahí. O sea, sabemos las ubicaciones de los satélites, y 3 satélites, sí, ubican a un punto preciso, ¿entiendes?, ¿no?, debajo. 3, igual acá, necesitamos 3 sismógrafos para ubicar la ubicación precisa del sismo, y además podemos conocer su magnitud, ¿no?, porque los sismos lo que van a hacer es hacer vibrar. Entonces ellos ya han, por experiencia, pues, ¿no?, han visto, oye, este sismo, o han supuesto, ¿no?, a esto le vamos a dar magnitud de 1, de 2, ¿no?, a tal distancia, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, pues, vamos a saber, o sea, primero, por ejemplo, para medir un terreno, el hombre, pues, crea una unidad arbitraria, ¿no? Definimos 1 metro, allá, entonces, este es 1 metro para mí, entonces ya podemos medir en metros, ¿no? Esto tiene 10 metros, o otras culturas han definido, por ejemplo, el pie como unidad de longitud, y así, ¿entienden? Eso es arbitrario. Igual acá también, nosotros asumimos, decimos, la magnitud va a medir, esto va a ser
una unidad de magnitud y a partir de ahí podemos conocer. Entonces ya podemos medir las magnitudes y las ubicaciones, ¿no? De los sismos. O sea, eso sí es real, pero a partir de acá sale la teoría de la tectónica de placas, ¿no? Y esa teoría se ha confirmado, pues, o sea, parece que es una buena teoría, ¿no? Dice, la sección transversal sísmica correspondiente a la figura 2.3 se encuentra en la figura 2.4. Aquí está, esta es la zonita, esta es la zona, ¿no? Esta es en Nueva Zelanda, pero en esa zona está ubicada, ¿no? Y da los terremotos localizados bajo la resolución sombreada del mapa clave durante un periodo de tiempo en el que no se produjeron eventos de menos de 40 kilómetros, ¿no? Dice, se cree que la zona de actividad sísmica difusa que existe hasta una profundidad de más de 300 kilómetros está relacionada tanto con la actividad volcánica, movimiento del magma en la corteza y el manto superior, y la expansión y contracción relacionadas, ¿no? Como las fallas, agua me falta. Como las fallas dentro del cinturón volcánico y el cinturón de Cizalla de Nueva Zelanda. Este último es una continuación de la gran falla alpina de los Alpes del Sur, figura 2.5. No, de repente no lo vamos a poder entender, pero a ver. De la gran falla alpina de los Alpes del Sur, ¿no? Por debajo de 100 kilómetros hasta unos 250 kilómetros, el patrón de los terremotos tiende a situarse en un plano bien definido, ¿no? Conocido como zona de Benioff, con una inclinación de 50 grados al noroeste. Se trata del plano de contacto entre la placa indo-australiana y la placa del Pacífico. El grupo aislado de terremotos a unos 600 kilómetros de profundidad que aparece en la figura 2.4 se supone que está causado por un trozo de litosfera que se ha desprendido y que se ha adentrado en el manto, ¿no? Como se ilustra en la figura 2.3. El movimiento progresivo de la placa del Pacífico, que subduce bajo la placa suprayacente, ¿no? Provocó el desarrollo de tensiones de cizallamiento. O sea, les hablaba, ¿cómo fallan las rocas? ¿Cómo ustedes creen que fallan las rocas? ¿Por compresión, por tracción o por corte? O sea, si se someten a una roca a esfuerzos, ¿no? ¿Cómo fallaría? Las rocas, sabemos, ¿no? Resisten bien a la compresión, ¿no? A esfuerzos de compresión. El concreto, por si acaso, es una roca artificial, pero es roca, ¿entienden? Entonces, las rocas soportan muy bien a la compresión, pero no tanto a la tracción, ¿no? Y tampoco no tanto al corte. Generalmente acá las rocas en los movimientos sísmicos fallan al corte, ¿entienden? Entonces, por eso hablamos de tensiones de cizallamiento, ¿no? O sea, pueden estar comprimidas las rocas, pero sabemos de que a 45 grados, ¿no? Si nosotros sometemos a una probeta de concreto solo a compresión, ¿no? Probablemente no falle por ahí, o de repente sí. Pero a 45 grados van a aparecer esfuerzos de corte, ¿no? A pesar de que solo está a compresión por fuera. Entonces, peor será pues si directamente hay corte, ¿no? Dígame, profesor. Sí, estoy en clases. Ya, después conversamos, sí, Ya, está bien, perfecto. yo ya estoy ya listo para asumir la Secretaría de Prensa. Ya, perfecto. Ya, profesor, le llamo.
Entonces, el movimiento progresivo de la placa del Pacífico, que subduce bajo la placa suprayacente, provocó el desarrollo de tensiones de cizallamiento, como ilustra el estudio geofísico de Walcott, ¿no? Figura 2.5, que relaciona las tensiones de cizallamiento del cinturón de cizallamiento antes mencionado con grandes terremotos históricos. Se cree que la falla que forma el límite de placa se bloquea periódicamente, ¿no? Lo que provoca una acumulación de tensión de cizallamiento y compresión hasta que se alivia en parte por un gran terremoto de tipo empuje. Muy bien. Por ejemplo, esto es dice tasas de corte o de deformación por corte, ¿no? Sí, de deformación por corte generalizada, ¿no? Para grandes, ¿no? Para grandes sismos, ¿no? En Nueva Zelanda. El MB mayor que 6.8, ¿no? Y para profundidades menores de 50 kilómetros, ¿entiendes? Aquí están estos terremotitos, el 45, el 79, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí han hecho un estudio, la tasa de deformación, ¿no? En horizontal, son tasas que son de 3 por 10 a la menos 7. Esto se supone que es deformación unitaria, ¿no? Deformación unitaria, 3 por 10 a la menos 7. Milímetro sobre milímetro, metro sobre metro, dependiendo ya pues de la corteza terrestre, verán la deformación total, pero esta es una deformación unitaria, ¿no? El épsilon, ¿no? Me imagino que saben, o si no saben, preguntan. Y otras que tienen mayores tasas, ¿no? Una tasa de deformación, claro, de deformación unitaria de 5 por 10 a la menos 7 por año. Entonces, esto también se puede, o sea, ¿cómo se puede? Estos son estudios geofísicos, pueden medir las deformaciones de las rocas. Normalmente, como nosotros también medimos, oye, compadres, de ahí, graciosos, atentos, ¿eh? O sea, yo no estoy perdiendo y ustedes también como tontos no pierdan su tiempo. O si no, calladitos duerman como él, pero sin hacer bulla. Ya. Entonces, estos son estudios geofísicos, ¿no? Que se puede determinar la deformación. Nosotros también para medir las deformaciones como ven son tan pequeñitas, 3 por 10 a la menos 7, ¿no? Pero eso es deformación unitaria. Una deformación unitaria es, por ejemplo, cuando ustedes someten a compresión a la probetita, a la probeta de concreto, eso se va a deformar, ¿no? Suponiendo que era de... ¿Cuánto tiene de altura una probeta de concreto? 12 pulgadas, ¿no? 30 centímetros, pónganle. Entonces, la deformación puede ser esos 30 centímetros, o sea, 300 milímetros, ¿no? Pónganse que se deforme 1 milímetro. Entonces, la deformación absoluta es 1 milímetro. La deformación unitaria es ese milímetro entre 300. 1 sobre 300 sería la deformación unitaria. Muy bien. Entonces, ¿cómo medimos esas deformaciones? Nosotros no podemos ver pues, esas deformaciones, porque son pequeñitas, ¿no? Acá esta viga se ha flexionado, pero nosotros no lo podemos detectar a simple vista. Lo que hacemos, por ejemplo, para medir las deformaciones en concreto, es que nosotros le ponemos un circuito, ¿no? Un puente, un circuito que transforma los esfuerzos o las deformaciones, lo transforma en un cambio de voltaje. Son circuitos electrónicos que se colocan, se llaman extensómetros, ¿no? Pero simplemente es un circuito electrónico que puede medir, ¿no? O sea, hay una variación de voltaje y eso nos da indirectamente la deformación. ¿Entiendes? Así es lo que se mide. O sea, nosotros en laboratorio deberíamos de hacer eso, pero cuando han comprado la máquina universal no nos han dado los extensómetros. O sea, no podemos medir las deformaciones, o sea, no nos sirve para nada. O sea, solo será para calcular los esfuerzos, ¿no? La resistencia del material, pero no su deformación. O sea, no podemos hacer la gráfica sigma versus épsilon, ¿entiendes? Solo podemos calcular sigma, ¿no? La fuerza dividido entre el área, pero la deformación tenemos que usar extensómetros, no hay. Entonces, ellos han relacionado, por ejemplo, los sismos
con estas deformaciones, ¿no? Y ahí están las deformaciones por año, ¿no? Han hecho ese estudio geofísico. Y así es, ¿no? Dice, se cree que la falla que forma el límite de placas se bloquea periódicamente, ¿no? Lo que provoca una acumulación de tensión de cizalamiento y compresión hasta que se alivia en parte por un gran terremoto, ¿no? De tipo empuje. La repentina liberación de la tensión cuando se supera la resistencia al cizallamiento, ¿no? Resistencia al cizallamiento, ya les he dicho, ¿no? Ustedes creo que no llevan, bueno, no sé. ¿Han llevado conmigo materiales de construcción? Entonces ahí les he hablado, ¿no? De la resistencia última. Tienen una probeta, le van aplicando fuerza, ¿no? Esa fuerza dividida entre el área es el esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo, van incrementando. Llega un momento de que colapsa, ¿no? Se rompe la probetita, a eso le llamamos resistencia, ¿entiendes? Entonces todos los materiales tienen una resistencia, o sea, no hay un material que sea infinitamente resistente, no, todos tienen resistencia última, vamos a decir. Entonces igual, la repentina liberación de la tensión es cuando se rompe, cuando el material, y por ejemplo la liga cuando se rompe ya vibra, o sea, sucede el fenómeno sísmico, pero ya luego queda normal, pues, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando se supera la resistencia al cizallamiento, o sea, al corte, las fallas ahí son por corte, o sea, la roca se destruye por corte. Entonces, la repentina liberación de la tensión señala el reinicio del movimiento de la placa subductora en un nuevo ciclo de deslizamiento sísmico, ¿no? O sea, la subducción es poquito a poquito, ¿no? Se va deformando nomás, se van deformando. Y llega a su máximo esfuerzo y ¡pum! Se quiebra, ¿no? Y de vuelta vuelve el ciclo. Y de vuelta, ¡pum! O sea, es cíclico, ¿se dan cuenta, no? Ahora, ¿cuánto es su periodo de retorno? Todo eso es probabilístico, ¿no? Puede pasar, pero de repente no, de repente pasa cientos, ¿no? O miles de años y no va a pasar, no se sabe. Entonces, además de las aproximadamente 15 placas principales, o sea, las placas principales que hemos visto, que se muestran en la figura 2.2, los estudios sobre la actividad sísmica deben tener en cuenta las placas amortiguadoras o subplacas más pequeñas, ¿no? Que en determinadas zonas tienden a facilitar los movimientos relativos de las placas gigantes del mundo. Se han reconocido placas tampón en el Tíbet y China, en el oeste de Estados Unidos y en una compleja unión de las placas africanas, árabe, iraní y euroasiática, ¿no? Donde se han identificado 8 placas tampón mediterráneas. O sea, aparte de esas placas grandotas, hay pequeñas plaquitas también, ¿no? En la discusión anterior, las placas tectónicas se han descrito como placas rígidas, prácticamente sin distorsión. Y se ha demostrado que las principales zonas de sismicidad del mundo están asociadas a la interacción entre las placas, ¿no? Sin embargo, también se producen ocasionalmente terremotos dañinos intraplacas, o sea, dentro de las placas, o sea, no en los límites, no en los choques de las placas, sino dentro de las placas. Dice que se han registrado también esos terremotos, bien en el interior de las placas, que claramente no están asociados a las condiciones de los límites de las placas, y hasta ahora sus orígenes son poco conocidos. Las incertidumbres asociadas a la sismicidad intraplaca son mucho mayores que en el caso de las regiones interplaca, ¿no? De alta sismicidad. O sea, intraplaca dentro de la placa, interplaca en ese contacto entre placas, ¿no? Y como dice esto, hay lugares donde se dan estos sismos. Ya hemos visto de que puede ser producido de repente por la actividad humana, ¿no? Explotación minera, explotación petrolífera, construcción de grandes represas podrían provocar esos sismos, aunque su incertidumbre, dicho, es mucho mayor, pues, y claro, no sabemos ni siquiera su origen. Ya habíamos hablado también de la fuerza de los terremotos, no habíamos hablado de la magnitud e intensidad, pero aquí ya está su definición. Dice, durante los terremotos se cree que la liberación de las tensiones de la corteza terrestre implica generalmente la fractura
de las rocas, ¿no? A lo largo de un plano que pasa por el punto de origen, el hipocentro o foco del evento, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, nosotros creemos de que hay una fractura, ¿no? En un plano, o sea, en un plano que puede ser inclinado, vertical, etcétera, etcétera, pero hay una fractura, ¿no? Y ese plano de falla pasa por el origen, que se llama hipocentro o foco del evento, ¿no? A veces, sobre todo en los terremotos más grandes y superficiales, este plano de ruptura, llamado falla, se abre paso hasta la superficie del suelo, ¿no? Donde se conoce como traza de falla. O sea, a veces ese plano de falla normalmente está adentro, o sea, la falla está dentro de la corteza, no lo vemos. Pero puede darse el caso de que ese plano de falla, cuando son eventos o sismos muy grandes, llegan hasta la superficie, entonces lo podemos ver, ¿entienden? Como una falla, ¿entienden? Ese plano ha llegado hasta la superficie. Normalmente el plano de falla está adentro, o sea, un plano, pues, ¿no? O sea, tiene un largo y un ancho, vamos a decir, es un plano, ¿entienden? Con cualquier dirección, no necesariamente vertical, tiene cualquier orientación, muy bien. Normalmente ese plano está dentro de la corteza terrestre, adentro, en la litósfera, pero puede darse el caso de que ese plano llegue hasta la corteza, o sea, lo podemos ver, ¿no? A eso le llamamos falla. Y esa visualización de esa falla se llama traza de falla, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la falla de San Francisco, ¿no? En Estados Unidos. O sea, eso es visible, ¿no? Se nota la falla. Igual en el África, ¿no? Hay una falla que es visible, o sea, se puede observar de que ahí hay una falla, pues, o sea, la roca ha fallado, se ha rajado por ahí y eso lo podemos ver. Lamentablemente, dice, al menos para los no sismólogos, la comprensión de la literatura general relacionada sobre los terremotos se ve obstaculizada por la dificultad de encontrar definiciones precisas de términos sismológicos fundamentales. Para facilitar el uso de este libro, a continuación se exponen las definiciones de algunos términos básicos. Se pueden encontrar más definiciones en otras partes de este libro o en las referencias indicadas anteriormente, ¿no? Ya les he dicho que todo esto son un montón de referencias, está bien fundamentado, no es charlatanería barata, ¿no? Por eso yo tampoco no me doy el lujo de hablar nomás, mejor me baso acá. La fuerza de un terremoto no es un término técnico oficial, sino que se utiliza en el sentido normal del lenguaje, ¿no? De qué tan fuerte fue ese terremoto. La fuerza de un terremoto se define de dos maneras. En primer lugar, la fuerza de las sacudidas en un lugar determinado, denominada intensidad, ¿no? Y en segundo lugar, la fuerza total o tamaño del propio evento, denominada magnitud, momento sísmico o magnitud de momento. Estas entidades se describen a continuación. Entonces, lo que depende de la ubicación se llama intensidad. Y de lo que no depende de la ubicación, o sea, no es relativo, sino que es absoluto, se llama magnitud. Ya habíamos dicho, ¿no? Un sismo, por ejemplo, imagínense que en la Luna hay una actividad nuclear o un sismo grandazo que haga desaparecer a la Luna, entonces podríamos decir de que la magnitud es gigantesca, ¿no? Para destruir toda la Luna es una magnitud muy fuerte, ponle de una magnitud tipo 12. Sin embargo, como nosotros estamos en la Tierra, con respecto a nosotros, la intensidad probablemente sea cero, porque no lo vamos a sentir, ¿entienden? No nos va a afectar en nada. Entonces, esa es lo que tienen que entender entre magnitud e intensidad. Intensidad depende de la ubicación, de dónde, cuán lejos es el sismo, con respecto a nosotros, pues, ¿no? Cuanto más cerca sea la fuente sísmica a nosotros, más daño nos va a producir, más muertes. Pero por más que una magnitud, un sismo de gran magnitud esté muy lejos, no nos va a afectar nada. Entonces la intensidad es relativa, ¿no? Depende de la ubicación, en cambio la magnitud no depende. La magnitud mide en términos
eh, indirectamente mide la liberación de la energía, pues, ¿no? Entonces, la intensidad es una medida cualitativa o cuantitativa. O sea, depende de la ubicación, pero puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿no? De la gravedad del movimiento sísmico, del suelo en un lugar concreto. A lo largo de los años se han ideado varias escalas subjetivas de lo que suele llamarse intensidad sentida, especialmente la escala europea macroseismic y la escala Mercalli. Probablemente ustedes sí han escuchado de la escala Mercalli, que son muy similares. La más utilizada en el mundo anglosajón es la escala de Mercalli modificada. Nosotros también utilizamos esta escala, por si acaso, comúnmente denominada MM, que tiene 12 grados indicados con números romanos, ¿no? Del 1 al 12. En el apéndice A se ofrece una descripción detallada de esta escala de intensidad extraída de Dawson, ¿no? Muy bien, entonces la intensidad se puede medir tanto cualitativamente, o sea, por ejemplo, con esta escala de Mercalli es una medición cualitativa, o sea, describe, pero no da números, aunque se le ha puesto por números, ¿no? Pero realmente es solo como decir, para más o menos explicar cualitativamente cuán intenso es, ¿no? Se supone que la escala 1 es la menos intensa y la escala 12 es la más intensa, ¿no? La más fuerte, vamos a decir. Pero además de eso, como nos dice, hay también intensidades cuantitativas. ¿Cuáles creen que son esas intensidades cuantitativas? ¿Mm? Son la aceleración máxima del suelo, el PGA, ¿no? O sea, nosotros podemos sentir cuánto de aceleración, ¿no? Tenemos acá, ¿entienden? La velocidad, el PGD, la velocidad máxima del suelo, también el desplazamiento máximo del suelo, o sea, cuánto se deforma. Esos son intensidades, porque depende de una ubicación, y es cuantitativo, porque lo podemos decir, ¿no? El PGA podemos decir, ¿cuánto es? ¿Cuánto de aceleración? 200 gal, 300 gal, ¿no? 980 gal, etc. Normalmente a veces en sismos también se utiliza eso, esa unidad de gal, ¿no? Por ejemplo, la aceleración de la gravedad es 9.81, ¿no? metros por segundo al cuadrado. En gal eso sería 980, ¿no? 980.1 gal, ¿se entiende? Es una unidad que se utiliza en sismología bastante, ¿no? En vez de hablar en metros por segundo, hablan en esos términos. Muy bien, veamos ahora lo que es justamente esa escala de Mercalli. Un poquito para que tengan idea cómo es, ¿no? Se supone que todo esto deben de saber. Esta escala de intensidad de Mercalli modificada, la siguiente versión de la escala de MM es utilizada en Nueva Zelanda, pero también por nosotros, por si acaso, o sea, no hay ningún problema. Por ejemplo, el MM1, o sea, la escala 1 en romano, ¿no? Lo sienten las personas nada más. Dice, no se siente, excepto por unas pocas personas en circunstancias excepcionalmente favorables. O sea, por personas que están meditando, ponte, ¿no? Tipo yoga, están ahí, entonces ellos de repente sienten eso, ¿no? ¿Entiendes? Ese es el MM1. El MM2 también solo por personas, ¿no? Sentido por personas en reposo, están descansando, están durmiendo, en pisos superiores o en posición favorable, ¿no? Ustedes ya saben, cuanto más alto es el edificio, los movimientos son mayores, pues, ¿no? Entonces ahí pueden sentir las personas que están descansando, porque si está en movimiento ni se va a dar cuenta, ¿entienden? El MM3, acá sí ya entran las personas y los accesorios, ¿no? O sea, ya pueden sentirlo las personas y podemos también ver el movimiento de los accesorios. Dice, se siente en el interior. Los objetos colgantes pueden oscilar. Vibración similar al paso de camiones ligeros. O sea, en un edificio nosotros podemos ver, cuando pasan a veces unos camiones, tiembla, ¿no? La casa. La duración puede ser estimada.
puede no reconocerse como un terremoto. O sea, podemos decir, se debe al paso de los vehículos, podríamos, ¿no?, engañarnos. Accesorios, dice, los líquidos en grandes recipientes abiertos pueden alterarse, ¿no?, a veces considerablemente. En terremotos de gran magnitud, larga duración, o sea, el terremoto se supone que está tan lejos, es de gran magnitud, pero lo que nos llega a nosotros es poco intenso, pues, ¿no? Y eso va a tener una larga duración, o sea, sus ondas van a ser bien largas, ¿no? O sea, sus frecuencias van a ser bien cortas. Los relojes de péndulo pueden detenerse, ponerse en marcha o cambiar de velocidad. El MM4 y así, ¿no? Por las personas, generalmente se nota en el interior, pero no en el exterior. Las personas con sueño ligero pueden despertarse, la vibración puede compararse con el paso del tráfico pesado o con la sacudida de un objeto pesado que cae o golpea el edificio, ¿no? Accesorios, las puertas y ventanas traquetean, la cristalería y la vajilla traquetean, los líquidos en recipientes abiertos pueden sufrir ligeras alteraciones en terremotos de tamaño pequeño o mediano, ¿no? Los automóviles parados pueden balancearse, ¿no? Estructuras, las paredes y los marcos de los edificios, así como los tabiques y los techos suspendidos en los edificios comerciales pueden oírse crujir. Y así, hay hasta la 12, ¿no? Hay hasta la 12. Entonces es cualitativo, ¿no? Porque es una descripción nada más. Y nosotros podemos hacer esto, ¿no? No necesitamos ningún aparato, solo ver acá a la escala de Mercalli y ver qué es lo que ha pasado en nuestra localidad y decir, oye, ha pasado un sismo de tanta intensidad, ya podemos decir, ¿no? De un MM7, MM8, etcétera, etcétera. A ver, veamos qué dice la MM12. No se llega, por ejemplo, a la MM12, se supone que sea un sismo extremo, eso destruye prácticamente todo, ¿no? Nada queda en pie, nada. Pero ¿qué dice la MM11? Las estructuras, dice, todos los edificios del tipo 2 destruidos, muchos edificios del tipo 3 destruidos, estructuras tipo 4 fuertemente dañadas, algunas colapsadas, ¿no? Estructuras tipo 5 dañadas, algunas con colapso parcial, estructuras tipo 6 sufren daños menores, algunas moderadamente dañadas. En el medio ambiente, ¿qué ha pasado? Esto es en el entorno construido. En el medio ambiente no se han sugerido criterios de respuesta ambiental para el MM11, ya que no se ha informado de ese nivel de sacudidas en Nueva Zelanda. Bueno, no hay en Nueva Zelanda, ¿no? Pero a ver, en el MM10 dice, miren, deslizamiento de tierra muy extendido en terrenos susceptibles, efectos similares, etcétera. Se forman lagos embalsados por los desprendimientos, o sea, por ejemplo, en algunos movimientos sísmicos no tan grandes, ¿no? Por ejemplo, en Mayoc, acá en el río de acá pasando Guanta por Huancavelica, cuando hubo un movimiento, ¿qué pasó? Se deslizaron las tierras y ¡fum!, taparon el río, ¿no? Se creó una represa. Entonces se formaron lagos embalsamados por los desprendimientos. Numerosos fallos moderados a grandes en cortes de carreteras, ¿no?, y vías férreas, desprendimiento de rellenos de bordes de carreteras y terraplenes. Pueden causar daños y serie de carreteras y vías. Efectos de licuefacción, ¿no?, generalizados y graves. La propagación lateral y el desprendimiento puede provocar rentas en grandes áreas, ¿no?, causando grandes daños, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la escala modificada de Mercalli. Ya no tengan pretextos, ¿no? Ustedes como futuros ingenieros ya deben de hablar con propiedad, ¿no? O sea, pueden ya clasificar, ¿entienden? Pueden decir, mira, la intensidad acá del sismo, Payacucho fue de tanto, ¿no? Hay hasta la M5, por ejemplo, es cuando suenan las campanitas, etcétera, etcétera, ¿no? Acá, ¿no? Las puertas de armario de seguridad pueden, el MM6. Por ejemplo, MM6, ¿no? Suenan pequeñas campanas de iglesias y escuelas. Si ven las campanitas que suenan, ya pueden decir que es un MM6, ¿no? O otros detalles. O sea, ya pueden decir, ya podrían aproximarse y decir con propiedad, ¿no?, la intensidad de tal sismo, Payacucho fue de tanto. Es más, nosotros acá en la universidad tenemos, ¿no?, un acelerógrafo. Un acelerógrafo es simplemente un sismógrafo
modificado. Ese acelerógrafo, un sismógrafo, ¿qué mide? La aceleración en función al tiempo, ¿no? La aceleración es una función del tiempo, normalmente en forma de así, vibrando como esto, y se va registrando en función del tiempo. En cambio, ¿cómo se diferencia con el acelerógrafo? El acelerógrafo no marca el tiempo, simplemente nos da la máxima aceleración. O sea, sucede un sismo, entonces ¡prum!, se detiene, ¿no?, en la máxima aceleración, y el acelerógrafo nos dice, la aceleración máxima en este lugar ha sido tanto, ¿entiendes? Eso es lo que tenemos nosotros aquí en San Cristóbal, ¿no? Deberíamos de saber, por lo menos ver, ¿no?, leer, etcétera, etcétera. Todos esos son aparatos analógicos, por si acaso, ¿eh? Simplemente que tienen unos transductores, o sea, algún circuito electrónico que nos da la lectura, ¿no? Nos dice ya está en tanto, pero todo a la esencia es analógico, o sea, no hay una cosa electrónica, es analógico, y solo traducimos eso analógico para que sea digital. O sea, aparentemente es digital, no es, realmente no es, ¿entiendes? Es como un estetoscopio de un médico, ¿no? El estetoscopio es una cosa analógica, es una cosa que percibe, o sea, hay digitales, pero se tienen que calibrar con el analógico, ¿no?, que es mejor que los digitales. O sea, no crean de que todo es digital, ¿no? Digital es mucho de la información, ¿no? Eso se puede digitalizar, pero fenómenos físicos, muy difícil. Lo que hacemos es simplemente traducir, ¿no? ¿Entiendes? Dirán mucha teoría, pero ya en algún momento vamos a entrar a ejercicios. Hasta ahí llenémonos de teoría. Entonces hemos visto la escala de Mercalli modificada, mide la intensidad porque depende, ¿no?, de las personas, depende de la ubicación. Las medidas instrumentales cuantitativas de la intensidad incluyen parámetros de ingeniería, como la aceleración máxima del suelo, o sea, el PGA, la velocidad máxima del suelo, el PGB, la intensidad espectral de Hausner. Ya vamos a ver a qué llamamos aceleración espectral, velocidad espectral. Dependen del amortiguamiento del medio, ¿no? Y eso es, o sea, una aceleración se va a dar en función del amortiguamiento que tiene el medio, y eso puede variar, ¿no? Entonces las aceleraciones van a variar. Igual cuando hablan de velocidad espectral es porque se refiere al amortiguamiento del medio. Debido a la alta variabilidad de las escalas subjetivas e instrumentales, la correlación entre estos dos enfoques para describir la intensidad es inherentemente débil, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer estudios de correlación y correlacionar, por ejemplo, la aceleración máxima, ¿no?, del terreno versus la intensidad de Mercalli, ¿no? Podríamos hacer eso. Pero esas correlaciones, dice, son débiles, pero podríamos hacer, porque nosotros para ingeniería no nos sirve la intensidad, ¿no?, para nosotros diseñar. Nosotros queremos aceleración, ¿no? Pues necesitamos velocidad o necesitamos desplazamiento, ¿entiende?, para poder hacer nuestros diseños. Pero podríamos hacer unos estudios que relacionen justamente el PGA, ¿no?, con la intensidad de Mercalli. Podemos hacer esos estudios de correlación, aunque las correlaciones, dicen, no son fuertes, pero es una manera, pues, de realmente avanzar, ¿no?, en lo que queremos. La magnitud es una medida cuantitativa del tamaño de un terremoto, ¿no?, relacionada indirectamente con la energía liberada, que es independiente del lugar de observación. O sea, la energía se mide en términos absolutos, o sea, ahí depende del observador, nada de eso, ¿no? Se calcula a partir de las mediciones de amplitud de los sismogramas y está en una escala logarítmica expresada en números ordinarios y decimales. Lamentablemente,
Acá tengo ahí bastante, ¿no? Lamentablemente, ábrele, sí. Lamentablemente existen varias escalas de magnitud, de las cuales se describen aquí las 4 más comunes. ML, MS, MB y MW. O sea, para medir la magnitud hay ¿no? Hay varias escalas de magnitud. La escala de magnitud más utilizada es la ideada por Richter, ¿no? Y que lleva su nombre y se denomina M o ML. Se define como ML es el logaritmo de A menos el logaritmo de A sub 0. Ahí está la formulita. Como ven, este logaritmo, ¿en qué base está? Es en base 10, por si acaso, ¿ya? Y A, las A son las amplitudes, ¿no? Donde A es la amplitud de traza máxima, o sea, la mayor amplitud. El sismógrafo, ya les he dicho, mide aceleraciones, ¿no? Aceleraciones en las ordenadas, tiempo en las abscisas, ¿no? Aceleraciones. Y la amplitud, esa A se supone que es la amplitud máxima, ¿no? O sea, a partir de las abscisas, cuánto más alto, más bajo es eso, ¿no? ¿Entienden? Eso es esa es la amplitud. Ya vamos a ver en su momento, pero por si acaso ya, y además, de hecho, lo han llevado en física, ¿no? Donde A es la amplitud de traza máxima registrada para un sismo determinado a una distancia dada, tal como la describe un instrumento Wood-Anderson, y A sub 0 es la correspondiente a un sismo concreto seleccionado como estándar. O sea, han seleccionado un sismo concreto, el A sub 0 es esa amplitud para ese sismo concreto. Estas amplitudes se miden en milésimas de milímetro, por si acaso. Los sismos son tan pequeñitos, o sea, pueden haber los sismos, ahorita probablemente de repente hay un sismo, ¿no? Y no lo sentimos, pero los sismógrafos deben de estar en la capacidad de sentirlos, y por eso ellos tienen un factor de amplificación por ejemplo, el de Anderson tiene un factor de amplificación de 2800 veces, o sea, es contrasensible, ¿no? O sea, una caminadita de una persona, ese sismo lo va a sentir, ¿no? Pero ya por la experiencia sabemos de que eso es ruido, ¿no? Ruido blanco, que se puede distinguir realmente de un sismo verdadero, ¿entienden? Se puede distinguir por la forma de las ondas, etcétera, de que hay ruido. O sea, un movimiento de un carro va a sacudir, y el sismógrafo es tan sensible que puede sentir eso. Dice, el sismógrafo Wood-Anderson deja de ser útil para los choques a distancias superiores a unos 1000 kilómetros, o sea, vale para distancias más o menos de 1000 kilómetros, ¿no? Y por ello la magnitud Richter se denomina ahora de forma más precisa magnitud local, ML, ¿no? Para distinguirla de la magnitud medida de la misma forma, o sea, de esta misma forma, pero a partir de grabaciones en instrumentos de periodo largo, que son adecuados para eventos más lejanos, ¿no? Cuando estas últimas magnitudes se miden a partir de impulsos de ondas superficiales, se denominan MS. Las ondas, ustedes ya revisen en un libro de física, ¿no? Geofísica, son de varios tipos: ondas primarias, ondas P, ondas superficiales, ¿no? Ondas S, ondas LOP, ondas de amor, y hay un montón de tipos de ondas, ¿no? Dependiendo dependiendo de la velocidad, de la forma de su oscilación, etcétera, etcétera. Entra, pero no te voy a llamar ya lista, o sea, va a ser en vano, ¿no? Entonces, cuando son muy lejanos y se miden a través de las ondas superficiales, o sea, que viajan por la superficie de la Tierra, o sea, esas ondas superficiales, un sismo se ha sucedido dentro de la Tierra, ¿no? Esas ondas llegan a la superficie, y de la superficie, por ejemplo, nosotros estamos acá, ya va por la superficie, ¿entienden? Y llega a nosotros, ¿no? Por la superficie. O sea, desde el foco llega a la superficie y luego viaja a través de la superficie, ¿entienden? ¿No? Entonces, esas son las ondas superficiales. Gutenberg propuso lo que denominó magnitud unificada, denotada M minúscula o MB, ¿no? Que depende de las ondas del cuerpo.
y que ahora se denomina generalmente magnitud de onda de cuerpo, M sub B, ¿no? M minúscula, B minúscula, body ¿no? De cuerpo. Esta escala de magnitud es particularmente apropiada para eventos con una profundidad focal superior a 45 kilómetros, ¿no? Las tres escalas ML, MB y MS sufren de saturación en los valores más altos. O sea, hay problemas ya. Cuanto más fuertes son los sismos, estas magnitudes tienen problemas. La escala de magnitud más fiable y generalmente preferida es la magnitud de momento, MW. Esta se deriva del momento sísmico, M sub 0, que mide el tamaño de un terremoto directamente a partir de la energía liberada, mediante la expresión M sub 0, el momento sísmico, es mu por A por D, ¿no? Y no se asusten, donde mu es el módulo de cizallamiento del medio, o sea, el módulo de cizallamiento, pues el G que nosotros le conocemos en resistencia de materiales, ¿no? Y se suele tomar como 3 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado, o sea, 3 por 10 a la 10 pascales, ¿entienden? O sea, para la roca probablemente, en promedio, ese es el módulo de cizallamiento para la roca, ¿no? El esfuerzo de corte, vamos a decir. Así como tienen el módulo de elasticidad E, ¿no? Del acero, del concreto, también el acero y el concreto tienen un módulo de corte. Ese módulo de corte es al corte, pues, ¿no? Entonces, para las rocas es 3 por 10 a la 10. A es el área de la superficie de dislocación o de la falla, ¿no? Entonces, miren, si sean newton sobre metro cuadrado por A que estuviera en metro cuadrado, ya tenemos newton. Y D es el desplazamiento o deslizamiento, ¿no? Fuerza por distancia, trabajo, energía, o sea, esto estaría en joules, ¿no? El momento sísmico es una alternativa moderna a la magnitud que evita las deficiencias de esta, pero no es tan fácil de determinar, ¿no? O sea, tendríamos que medir el área de la falla, o sea, cuánto de área tiene esa falla y cuánto se ha deslizado, ¿no? ¿Entiendes? Eso sería la D. Pero eso nos daría de verdad la cantidad de energía liberada. Hasta 1985 el momento sísmico solo era utilizado por los sismólogos, ¿no? Entonces, la magnitud de momento, que depende de este M sub 0, es una escala de magnitud relativamente reciente, de Kanamori, ¿no? Y Hans Kanamori, que supera el mencionado problema de saturación de otras escalas de magnitud, al incorporar el momento sísmico en su definición. De forma que la magnitud de momento viene dada por esto, ¿no? 2/3 del logaritmo de M sub 0 menos 6.03, ¿no? M sub 0 en newton por metros, ¿no? O sea, en joules, ¿no? Esta es la unidad de energía, de joules. La magnitud local ML es intrínsecamente una escala de magnitud pobre, como se muestra en el gráfico de la figura 2.6, de los datos de Nueva Zelanda, ¿no? De tales, quienes encontraron que la relación de mejor ajuste para estimar MW, o sea, esto, a partir de ML y la profundidad HC era esta, ¿no? Esto es por estudios de correlación, o sea, están correlacionando las magnitudes ML, o sea, han medido ML y de hecho también han medido MW y también han medido la profundidad, ¿no? Del hipocentro. Y han hecho estudios de correlación. Probablemente tenga validez para Nueva Zelanda. Nosotros, si hay mediciones del Instituto Geofísico, entonces podemos también hallar esas rectas, ¿no? Hacemos correlaciones entre ML y MW, ¿entienden? Y podemos hallar qué correlación. Por ejemplo, acá el MW está dado por esto, ¿no? 0.96 más 0.84 por ML menos 0.055 por HC menos 25. Estos más o menos son hasta cuánto puede variar este parámetro, ¿no? Estos son parámetros, 0.84, 0.96, son parámetros que podrían modificarse, ¿no? Esto, como les digo, tiene validez para Nueva Zelanda. Lo que nosotros tenemos que hacer es igual
con los datos que tenemos, si tuviéramos, quiero decir, de ML y MW, y en este caso con la profundidad de los sismos, podríamos hacer también una correlación. Lo pueden hacer con Excel, etcétera, etcétera, ¿no? Con cualquier otro software. Ahí están los puntitos, significan para una profundidad, ¿no?, del foco de menor de 30 kilómetros, los triángulos entre 30 y 50, y los más para profundidades mayores ¿no?, de 50 kilómetros. Acá esta línea significa a 45 grados, ¿no? Cuando ML es igual a MB, línea de la igualdad. Los puntitos, estos significan ajuste lineal, ¿no? Estos más separados, ajuste cuadrático, y curva de tendencia sería, pues, ¿no?, lo otro. Entonces, eso es para esa zona. Por ejemplo, este libro muestra también esa correlación, pero para México, ¿no? Y la tarea de ustedes sería, pues, hacerse para Perú, ¿no? ¿Cómo relacionan ML con MW? La regresión solo explica el 59. Si consigo datos, debo de tenerlos por ahí, ¿no? Sí he tenido datos, entonces lo podemos hacer como trabajo práctico. La regresión solo explica el 59% de la varianza y tiene un error estándar residual de 0.31, ¿no? La escala ML estimada en otras partes del mundo, así como en Nueva Zelanda, es igualmente poco fiable, ¿no? La relación entre la magnitud de momento MW, la magnitud de onda superficial MS y la profundidad del centroide HC, utilizando datos restringidos a las determinaciones. HC es la profundidad del centroide, se supone, no es el hipocentro, el plano pasa, pues, ¿no?, por el hipocentro, por el foco, pero acá nos está aclarando de que HC es el centroide. Ese plano tiene, pues, ¿no?, ciertas dimensiones, tiene cierta configuración. Imagínense que el plano fuera un cuadrado, ¿dónde sería su hipocentro o su centroide? En el medio, ¿no? Pero si fuera un rectángulo, ¿no?, imagínense otras figuras del plano de falla, entonces a eso se refiere, utilizando los datos restringidos a las determinaciones modernas de MW, es decir, a partir del 8 de marzo del 64, o sea, a partir del 64, es decir, se puede medir este MW. Se muestra en la figura 2.7. Para los terremotos de HC, o sea, del centroide, ¿no?, menores a 30 kilómetros, MS y MW están cerca de ser iguales, por encima de la magnitud de 6.5, ¿no? Y así, y eso está acá. Y aquí está la relación que ellos han hallado, que relaciona MW, MS y la profundidad del centroide, ¿no?, del plano de falla. Ahí está esa otra expresión, 1.27 más 0.8 por MS más 0.087 por MS menos 6 al cuadrado, ¿no?, más 0.031 por HC menos 25. La expresión anterior dice, explica el 93% de la varianza. En la ecuación 2.5 se observa que el término cuadrático contribuye significativamente a la regresión, o sea, esto, ya que el coeficiente de este término es más del doble de su error estándar, ¿no? Es interesante observar que, aunque su expresión es diferente de la nuestra, Ambra 6 y Free obtuvieron un coeficiente para su término de profundidad de 0.036, que es muy similar al coeficiente de 0.03 de esta ecuación 2.5. O sea, otros autores también han encontrado otra expresión, pero que es casi similar a esta, ¿no? Igual, ahí están los datos, estos puntitos expresan datos en función de las profundidades, hay ajustes lineales, cuadráticos y otra, ¿no? Y este es del otro autor que han encontrado otra curva. Eso también podría ser una tesis. Si todavía no hay, por ejemplo, estas correlaciones, podrían ustedes buscarse un montón de información y si no hubiera, ustedes pueden proponer su recta de regresión o su curva de regresión que mejor explique, ¿no? Hay tantas cosas que pueden hacer.
También se muestra en la figura 2.7 la relación de Ekstrom y a derivada de los partidos de datos globales, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí está. El MW lo podemos definir así, como 2.3 más 2/3 del MS, o sea, medimos MS y podemos tener el MW, se supone que este es el más confiable, ¿no? Para MS menores que 5.3, 9.4 menos raíz cuadrada de esto para sismos entre 5.3 y 6.8, ¿no? Para MS. Y así. Como se ve en la figura 2.7, no hay gran diferencia entre esta relación y los ajustes lineales y cuadráticos para los eventos neozelandeses, poco profundos en el rango de las magnitudes de los datos, pero estos últimos también describen el efecto de la profundidad. Muy bien, esas son las escalas de magnitud y las escalas de intensidad, y nosotros habíamos dicho de que las magnitudes miden indirectamente, ¿no?, la energía liberada, y aquí está. La energía sísmica E, ¿no?, se calcula como sigue. El logaritmo vulgar de E es igual a 4.8 más 1.5 por el MS, ¿no? Entonces, conociendo el MS, que lo medimos con los sismógrafos, podemos conocer E, el logaritmo de E. Y E aquí está dado en joules, ¿no?, en Newton por metro, ¿entienden? ¿No? Entonces, ¿cómo lo convertirían esto? El logaritmo de E es igual a esto. ¿Cuánto valdría E? 10 a la esto, ¿sí? ¿No? 10 a la esto. Entonces, un grado de diferencia, eso lo pueden probar ustedes, un grado de diferencia. A ver, hagamos ese ejercicio. A ver, veámonos un MS. A ver, hagamos porque hay tiempito. Hagamos esto. Que el MS, déjense a ver un número. Ahí así está, ahí es decir, ¿qué pasa? A ver, déjense un MS. ¿Qué número? Número cualquiera. ¿Ah? 8 nos vamos a dar, ¿eh? Casi 8, 9 ya son muy escasos. ¿Qué pasa con esto? A ver, calculen ese. Calculen para 8, ¿cuánto vale E? Ay, no sé, se ha vuelto lento esto. Caray. Bueno, no quiere obedecerme. No sé qué tiene. Ya, para un MS igual a 8, ¿cuánto vale? A ver, sería acá 8 por 1.5 más 4.8.
16.8, ¿no? Entonces, 10 elevado a 16.8 son esto. O sea, vale esto. Eso, ¿no? Miren, para darle esto es millón. Millón, ¿no? 1000 millones. Billones, ¿no? 63 billones 95 mil, ¿no? 63.095 billones de joules, ¿entiendes? Ahora, imagínense para un ms de 9 o de 7, ¿ya? Está más lento. Se habrá recalentado. Entonces, para un... ¿Cuánto vale ahí? Para uno de 7. Ahorita lo vamos a ver, esperen. Pesca, así lo voy a poner. Ay, con esa no voy a poder hacer nada. Entonces sería 1.5 por 7, ¿no? Más 4.8. Eso a la 10 sería todo esto. La energía liberada sería esto. No sé qué tiene. Ahí está. Sería todo esto, ¿no? Ya van a ver ahora la diferencia, o sea, la proporción. El libro dice más o menos 31 veces, ¿no? A ver si es cierto. Dividan esto, control C, entre esto. ...31 veces, es cierto, ¿no? O sea, la diferencia de 1 grado de magnitud significa una liberación de 31 veces más o menos energía, ¿no? ¿Entiendes? O sea, un gradito, el de grado 8 tiene 31 veces más energía que uno de grado 7, ¿no? 31 veces. En 2 grados habrá 31 por 31, ¿no? Más de 1000 veces, ¿no? De liberación de energía. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea, cuando el sismo está tan lejos, puede llegar a nosotros menos energía, ¿no? Menos vibración. Por eso a veces lo que se hace a veces acá en Ayacucho es antieconómico en muchos casos, ¿no? Se copian modelos de Lima, donde allá los sismos van a ser intensos, ¿no? Acá no tanto, por la lejanía, por otras cosas, ¿no? Va a llegar con mucha menos energía. Ya jóvenes, ahí nos quedamos, les voy a llamar lista. Ya hemos terminado el capítulo 2. Si no tienen preguntas, ahí detenemos la grabación.